Amigos y bienvenidos a un nuevo videazo de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy me encuentro en el centro comercial Metrópolis Shopping, uno de los últimos centros comerciales que se inauguró hace años acá en la ciudad de Valencia, y me trae bastante curiosidad de saber cómo está este centro comercial. Fíjense que bueno, ya por el estacionamiento se puede saber que está algo solo, y eso es lo que quiero constatar en este video: cómo se encuentra este centro comercial Metrópolis al día de hoy en el año 2024. Si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Y bueno, las primeras impresiones de este centro comercial es que bueno, hay aire acondicionado full, mecha como quien dice, hay musiquita, gaitas, música decembrina, y bueno, es algo todavía temprano para, como quien dice, ver si el centro comercial está vacío o no. Todavía no es mediodía, pero sí se puede ver que ya a esta hora por lo menos hay personas en el centro comercial. Y bueno, hay tiendas que todavía están por inaugurar, como esas que están allí, fíjense. Y esto es lo que quería constatar, porque me han dicho que este centro comercial tenía muchas tiendas cerradas, muchas tiendas y marcas que se habían ido de este centro comercial y que se habían ido del país. Y bueno, principalmente eso es lo que quiero constatar en este video. Este centro comercial fue inaugurado por ahí, si mal no recuerdo, en el 2001, y por ese momento era el centro comercial del momento. Albergaba las diferentes marcas de ropa del momento, y lo que sí he visto es que hay varias tiendas que han cambiado, y vamos a ver si estos cajeros sirven, y por lo que veo no sirven los cajeros. Es difícil conseguir un telecajero. Ese es mi banco, tengo la cuenta del banco mercantil. Quería ver si podía sacar algo de dinero, pero eso es una odisea ahorita acá en Venezuela, conseguir un telecajero que dispense dinero. Yo me imaginaba que me iba a encontrar algo así como el lejano oeste, con todas las tiendas o locales vacíos, pero ya veo que no. Fíjense, a pesar, como quien dice, de la situación y de la crisis, este centro comercial se mantiene. Fíjense, hay otro local vacío allí, y esta farmacia sí, no, dejó de existir porque está vacía y dice que se alquila. Bueno, yo creo que ahora sí estoy viendo las tiendas cerradas, dos locales vacíos, y acá también otro local vacío. Y es que bueno, para nadie es un secreto que tener una tienda ahorita en un centro comercial tan grande como este de Metrópolis no debe ser nada barato. De hecho, hace años los alquileres acá se pagaban en dólares, mucho antes de cuando se lo dolarizaba Venezuela, mucho antes, hablando 2014, 2013. Fíjense que hay otros locales vacíos que están en alquiler. Ya yo sabía, porque tuve la oportunidad de trabajar en una tienda en este centro comercial, que los alquileres se pagaban en dólares, y para ese tiempo, para esos años, otra tienda vacía, era bastante difícil pagar un alquiler en dólares acá en Venezuela. Fíjate, ya tenemos 2, 3, 4 tiendas locales vacías. Aquí tengo otros 5, por aquí viene otro local. Y bueno, esto que fíjense aquí, esto sin duda alguna refleja la situación que está pasando Venezuela en este momento. Aquí
Me acuerdo que acá vendían anillos de matrimonio. La tienda de Movistar ahora se alquila. Wow, de verdad que sí. La tienda Universal también se fue de este centro comercial. Y por lo que he visto hasta el momento, como quien dice, las grandes marcas de ropa, de calzado que lideraban este centro comercial ya no existen hoy en día en pleno 2024. ¿Qué habrá pasado? Quebraron, se fueron del país, se mudaron a otro centro comercial donde era más rentable. Si tú lo sabes, coméntamelo aquí abajo en la casilla de comentarios. De la feria de comida, yo creo que quedó fue el nombre nada más, porque aunque se ven los avisos de varios locales de comida, sé que la mayoría están cerrados o no están en funcionamiento. La verdad que está acá, sí, yo me acuerdo que uno tenía que literal cazar una mesa para poderse sentar, porque todo esto a toda hora y más a la hora de comida y en la noche era una odisea sentarse en una mesa. Ahora, por lo que veo, tienes para elegir la mesa que tú quieras y la que te dé la gana. La tienda Nike y la tienda Reebok sí se mantiene. Acá antiguamente quedaba un banco Fondo Común, si mi memoria no me falla. Funcamama presente con varios locales allí en la fundación Funcamama. Y de este lado como que se ve más movimiento. Bueno, está otra tienda cerrada. Y bueno, pasé temprano, como quien dice, para recién abierto el centro comercial. Tiene su gentecita. Para la hora yo creo que está bien el movimiento de personas. Los locales, 3, 4 locales. Aquí quedaba el Subway, claramente me acuerdo. Ahí está el aviso tapado. Y aquí quedaba un banco, no recuerdo cuál, un banco mercantil, creo que o Banesco, la verdad que no recuerdo. Pero también locales cerrados. Fíjense que hay otro, acá hay otro. Y la tienda Tracky sí, obviamente todavía se mantiene, porque dice que esa tienda es de alguien enchufado del gobierno. Esta tienda que vendía computación también está cerrada. Y esta barbería dice que están en el nivel sol, quiere decir que están acá en este piso. Hay cada una agencia de viaje, de turismo, y de verdad que también está cerrado, se fueron. Miren, se vende los locales, muchos locales se venden, muchos locales se alquilan. Y las tiendas de calzado, acá me recuerdo yo que había una tienda de calzado colombiana que se llama Gasolina Extra. No la he visto todavía, voy a ver si todavía existe acá en este centro comercial. El mejor pollo de Venezuela es este, señor, el mejor pollo de todo el mundo, diría yo, el pollo de Arturus, cadena que fue vendida este año a la empresa Protinal. Y lo que era la azotea, la terraza, y bueno, que no hay acceso para disfrutar ahí del paisaje. Ahí lo veía los carros, veía parte de Valencia también. Estaban unos cafés, unos sport bar, pero me imagino que ya no existe, porque si no hay acceso, me imagino que ya prácticamente es el techo del centro comercial. Lo que queda de Cines Unidos, fíjense. Y bueno, lo que es, yo pensaba que no existía este cine acá en este centro comercial. Lo tengo entendido que en La Granja dejó de existir, en unos centros comerciales de la avenida Bolívar también.
Esta tienda no recuerdo qué era lo que vendía, pero fíjense, locales totalmente vacío, lo que era una tienda Movilnet de la telefonía del gobierno, ahora del gobierno, miren, totalmente cerrada. Esta era una tienda, una oficina de atención al cliente. Vamos a ver cómo están los combos de pollo Arturo. Fíjense, una pieza refresco papita $4, unos sticks 10 sticks en $3, 2 presas, un ala y un muslo por $5 y un muslo por $6. Yo creo que está bien. Diré que los mismos precios que se manejan en Colombia de KFC, y para hacer pollo Arturo yo diría que está súper económico el precio. Wow, la tienda Macuto desapareció, no puede ser. Ahora está en Valencia Centro y en Guacara. La verdad que me sorprende que haya desaparecido Macuto, una tienda muy popular de ropa, de calzado. Siempre tenían buenos precios, vendían sus cositas de marca, pero fíjense, wow, totalmente vacío. Era una tienda muy grande, Macuto, y triste que no haya sobrevivido a la crisis. ¿Verdad que es raro ver unas tiendas por departamento que ya están posicionadas en Venezuela que no sobrevivan a la crisis de Venezuela? Wow, mira, un zoom. Este es el Western Union de Venezuela, porque recuerden que acá en Venezuela no hay Western Union como tal, sino mediante la empresa Zoom, que es una empresa de encomiendas, y ellos son los encargados, como quien dice, acá en Venezuela de recibir las remesas que vienen de dinero de otros países. Y wow, sí, mira lo que le decía, ya la azotea, la terraza no existe, y al final era donde estábamos ahorita, y ya prácticamente esto pasó a ser el techo del centro comercial, literalmente. Ahí habían varios locales nocturnos, como le digo. Bueno, vamos a seguir bajando a ver qué más nos encontramos. La tienda Gina, que está ahí a mis espaldas, todavía se mantiene, y es bastante grande. El local Tijerazo también, que esto creo que sí es nuevo, no recuerdo que estuviese allí cuando yo me fui. Y algo que vi ahorita, por lo menos en la tienda Gina, que hay un pendón con un hablador ahí de una nueva aplicación de crédito que está surgiendo acá en Venezuela, que se llama Cachea. Acá te dejo el logo y el nombre, y es una aplicación que simplemente le ofrece crédito a los venezolanos para comprar cualquier artículo, puede ser de primera necesidad o no. He visto que tiene convenios con diferentes tiendas acá en el país y en diferentes ciudades, y más que todo venden lo que es electrodoméstico, venden lo que es telefonía, venden cosas del sector salud, venden ropa también. Y prácticamente esta aplicación se encarga de que tú compres las cosas a crédito, a cuota, y pagando al principio una inicial. Dependiendo, la inicial es dependiendo de lo que vayas a comprar, dependiendo del monto de lo que vayas a comprar, y lo otro lo pagas en 3 o 4 quincenas. De verdad que es una buena opción. Ahorita yo la descargué porque vi la publicidad por Instagram que me salió, la descargué, vi todo lo que ofrece, y verdad que me parece buena opción, buena alternativa para el venezolano común hoy en día, que bueno, como saben, los bancos ya no dan ningún tipo de crédito, y si lo dan te piden hasta un riñón para que te lo puedan dar. Y estas aplicaciones lo que ofrecen es eso, minimizar ese papeleo o ese poco de trámites que te piden los bancos, para que luego
después que tú hagas todos esos trámites te digan que no tienes el crédito. La verdad que me parece buena opción ese aplicativo de Cachea. Si tú lo tienes, si tú lo usas, por favor coméntame acá abajo en la casilla de comentarios. Bien, entré al pipi room, al baño, y bueno, totalmente limpio, aseado, había agua y con aire acondicionado. Otra tienda cerrada, fíjense. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo si te está gustando, le des like, lo compartas y actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Conseguí la tienda Gasolina Extra, que le decía que era una tienda acá de zapatos que vendía bastante y a buenos precios para la época, pero no, como que se fue o no la vi. Y esta es la decoración del centro comercial. Acá desde el arbolito donde hacen los eventos, cuando hay eventos, ahí en la tarima se montan las agrupaciones a cantar. Y este es el nivel agua, donde están las fuentes. Arriba es el nivel sol y más arriba el nivel cielo, donde están los cines unidos, que todavía existe acá en Metrópolis. Esta tienda del reloj estaba acá en el primer piso, bueno, cerrada por remodelación. Y acá las otras tiendas sí se mantienen. Acá era una tienda, no me acuerdo cuál era, si era Zara, no, de verdad no recuerdo qué tienda estaba acá. Pero en fin, la mayoría hemos visto a lo largo del video locales Graffiti era la que estaba acá, y también se fue Graffiti de este centro comercial, una popular tienda de ropa acá en la ciudad, bueno, y por toda Venezuela. Mis conclusiones, bueno, el centro comercial está funcionando a un 60-70% de lo que es su capacidad de locales. De verdad no sé qué tanta afluencia de personas puede atraer este centro comercial los fines de semana o en horas de la noche. Si tú lo sabes, por favor coméntamelo aquí abajo en la casilla de comentarios. Así que amigos, sin más nada que decir, me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal, compartas el video, le des like y por supuesto active la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Mi nombre es Josber Morales, me dicen Josh, y nos vemos en unos días con un próximo video.